Sean bienvenidos a una aventura más. Hoy los invitamos a un recorrido por el Prado de Montevideo. Comenzamos nuestra aventura en el Jardín Botánico, administrado por la Intendencia de Montevideo. Este jardín es mucho más que un simple parque, funciona como centro de formación sobre botánica, así como centro de actividades científicas. Fue fundado el 17 de abril de 1902, con una extensión de poco más de 1 hectárea, y desde entonces ha sido un referente permanente en temas de botánica y manejo de áreas verdes en espacios públicos de todo el país. Su herbario es objeto de frecuentes visitas de investigadores extranjeros. El Jardín Botánico cuenta con una extensa colección de plantas nativas del Uruguay y de otras regiones del mundo, con unas 1000 clasificaciones. Están agrupadas por su parentesco botánico en clases, órdenes y familias, así como por sus lugares de origen y sus exigencias ecológicas de acuerdo a las condiciones del medio. Entre sus colecciones vivas destacan las de palmas y una gran variedad de especies autóctonas y exóticas. En el edificio central, a metros de la entrada por la avenida 19 de Abril, se encuentra el Museo Botánico que constituye un complemento documental para el estudio del jardín. Cuenta con una serie de paneles didácticos que ilustran diversos aspectos de la fisiología vegetal y una completa biblioteca especializada que reúne obras de consulta y publicaciones periódicas de instituciones afines. En su herbario reúne muestras secas de especies silvestres y cultivadas, clasificadas y ordenadas por familias de acuerdo con las normas científicas establecidas. Cuenta con una colección carpológica de la que se exhiben semillas y frutos secos de una gran variedad de especies. Continuamos nuestra aventura hacia otro lugar, también ubicado en el corazón del Prado. Con orgullo, se alza el Rosedal Juana de Ibarburu, un paraíso floral que deleita con sus más de 450 variedades de rosas. Desde su inauguración en 1912, este encantador jardín ha sido el joyero de la ciudad, enriqueciéndola con una explosión de colores y fragancias. En el corazón de este oasis floral, una imponente fuente de bronce rodeada por 20 columnas acoge a rosales antiguos y exóticos, pintando el aire con una paleta de colores y perfumes embriagadores. Desde este punto central, 8 senderos se despliegan como brazos abiertos, invitando a los visitantes a explorar los tesoros ocultos del jardín. El Rosedal es un homenaje a la sofisticación del estilo Art Nouveau, con sus 4 majestuosas pérgolas que sostienen 8 cúpulas, donde las rosas dan la bienvenida a la primavera con su espectacular florescencia. Además de su impresionante variedad de rosas, el Rosedal también es hogar de una exuberante colección de especies vegetales, que transforman cada rincón en un cuadro de naturaleza vibrante y vida exuberante. El jardín es un refugio de serenidad y belleza, donde cada árbol cuenta una historia de resistencia y crecimiento.
Así, entre la historia milenaria de la rosa y la belleza efímera de sus flores, el Rosedal del Prado se alza como un oasis de serenidad y encanto, donde el tiempo se detiene y los sentidos se despiertan ante la maravilla de la naturaleza. Un paseo por este mágico jardín es más que un simple encuentro con la belleza, es una experiencia sensorial que alimenta el alma y rejuvenece el espíritu. Este sistema de parques, un legado que se remonta a las primeras décadas del siglo XX, es la expresión viva de la planificación paisajística en el espacio público. Concebido dentro de la política de parques, plazas y jardines, los parques de Montevideo continúan siendo el tesoro verde fundamental de la ciudad. Inspirados por modelos formales europeos, los paisajistas franceses dejaron su huella en la creación de estos espacios. Del modelo francés, se heredó la estructuración geométrica y la búsqueda de la belleza racional. Mientras tanto, del inglés, se adoptó la recreación natural del paisaje y la sinuosidad de las sendas. Este matrimonio de estilos se fusiona armoniosamente en el diseño inglés que define la esencia del Prado. A lo largo de su evolución, el Prado ha sido testigo y protagonista de la transformación urbana de Montevideo. Desde ser el lugar de encuentro de la alta burguesía en sus inicios, hasta su posterior relegación ante el auge de la costa, el Prado ha mantenido su encanto y relevancia a lo largo del tiempo. En las últimas décadas del siglo pasado, un renovado interés por preservar este patrimonio verde ha llevado a su restauración y revitalización, devolviéndole su esplendor original. El Prado no es solo un parque, es un testimonio vivo de la historia y la cultura de Montevideo. Sus senderos serpenteantes bordeados por exuberante vegetación invitan al paseo y la contemplación. En cada rincón del Prado, se respira el cuidado y la dedicación de quienes lo han moldeado a lo largo de los años. Desde el Jardín Botánico, con su exquisita variedad de especies, hasta el encantador Rosedal, hogar de una de las colecciones de rosas más impresionantes del mundo, cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para deleitar los sentidos. Así, el Prado perdura como un tesoro verde en el corazón de Montevideo, recordándonos la importancia de preservar y valorar nuestros espacios naturales en medio del frenesí de la vida moderna. Si te gustó nuestro recorrido, te invitamos a suscribirte gratis a nuestro canal. Puedes también dejarnos un comentario y un like en el video. Hasta la próxima aventura.